Confesiones entre amigos. Yo pensé que Pedro había dado el pretexto de la tarea porque sentía la imperiosa necesidad de tener una conversación conmigo, la misma que antes había interrumpido a la vecina rara sobre los eventos del día, desde las intenciones de la extraña chica del Pitts hasta lo que iba a hacer con la chamarra. Con la gaita no había problema. El destino del instrumento sería permanecer en la parte alta del closet de Pedro, no hasta que se casara, sino tal vez hasta que una urgencia económica lo obligara a venderla. Porque no es barata una gaita, aunque tal vez tampoco muy fácil de vender. Pero no, Pedro no tenía ganas de conversar conmigo y yo no podía iniciar la conversación. Los amigos imaginarios deben de estar listos para cuando se les requiera, nada más. Prestos e incondicionales. No es la mejor circunstancia del mundo, porque ¿qué de nuestros sentimientos? En fin, no voy a ponerme melodramático, que ya bastante los atosigué en eso del último capítulo 5. Nadie me obligó a escoger este oficio. Pedro decidió estar solo esa noche y yo sabía que iba a pensar en los consejos de la vecina rara. Me fui muy preocupado, pero aproveché para hacer mis pesquisas y averiguar quién era Alejandra y a qué se debía su abrupta aparición en la vida de Pedro. Y bueno, todo lo que averigüé ya lo saben ustedes también. Ateniéndome también a las reglas, no podía yo ir corriendo con el chisme para contárselo a Pedro. Está prohibidísimo dar esta clase de información. Cualquier clase de información en realidad, de no existir esa regla, todos los niños que tuvieran un amigo imaginario, al menos uno tan culto como yo, tendrían 10 en todos sus exámenes, pues al amigo podría pasarles todas las respuestas, las que no tuvieran que ver con personas ilustres cuyos nombres llevan las calles. En tal caso no aprenderían nada y tendrían que enfrentarse al mundo como unos ignorantes, llegado el momento de despedir al amigo imaginario, que más tarde o más temprano siempre llega. Claro que a Pedro esto no debía de importarle, ya que era dueño de una gaita por si todo lo fallaba. Jeje. El día siguiente, Pedro parecía muy apurado. Se bañó con más rapidez de la habitual, se vistió y comió su avena. Terminó y tomó un trapo de la cocina. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. No me había hablado en toda la mañana y tampoco entonces respondió mucho. Ya verás, dijo solamente. Lo normal hubiera sido que para este momento, aunque Pedro no me lo dijera, yo ya supiera qué iba a hacer. Pero esta vez no lo sabía. ¿Vas a sacudir tu escritorio, tus útiles, tus repisas? No es que fuera yo un amigo imaginario tan chinche, pero esa mañana, como se podrá comprender, estaba muy inquieto por la historia de la que me había enterado y quería hablar. No podía decirle a Pedro nada de eso, aunque las ganas de hablar con él estaban ahí. Y si no podía saber de su verdadero origen, me conformaba con que platicáramos de cualquier cosa. Y sin embargo él estaba especialmente poco comunicativo. No quería el trapo para sacudir. Envolvió con él su alcancía y la tiró al suelo. El cerdo se partió a la mitad y reveló un contenido muy engorroso de contabilizar. Pedro comenzó a separar las monedas. No te va a dar. Antes de que yo terminara de decirlo, Pedro ya sabía que no le iba a dar tiempo. Guardó las monedas en una bolsa de plástico y la metió a su mochila. Tiró los restos fúnebres del cerdo a la basura y salió rumbo a la escuela, con el cerebro ocupado en dos personas. La primera, esa chica con quien había comido en su cumpleaños. La segunda, Magdalena. Ambas le daban vueltas en la cabeza mientras esperaba el autobús con ganas de que el chofer viniera de buenas y tomara el camino de la fuente. ¿Por qué no estás pensando en la vecina rara?, le pregunté. Ya no digas vecina rara, eso estaba bien cuando no la conocíamos, pero bueno, ya es como... A mí me sigue pareciendo rara. Interrumpí justo cuando llegaba el autobús. El chofer tomó la ruta de la fuente y Pedro sonrió. A la salida de la escuela, Pedro no tomó el autobús de vuelta a casa, hizo el mismo camino que el día anterior, primero hacia el Pitts, pero no para detenerse a comer. Le sacó la lengua al restaurante desde la acera de enfrente. Sin embargo, tampoco era este el motivo por el cual había pasado por allí. Siguió de largo y dejó al Pitts atrás. ¿A dónde vamos?, pregunté. El ánimo conversatorio de Pedro no había mejorado mucho, que digamos. Ya verás. No podía entenderlo. Sí, me había pasado el día entero junto a él y aún así no alcanzaba a anticipar sus pensamientos y deseos como antes. Como tan solo unos días antes. Ahora, es cierto que no se necesitaba ser Sherlock Holmes para descubrir a dónde íbamos. Como a Pedro le había dado por no hacerme mucho caso y reservarse conmigo, yo andaba de ánimo agachadón y distraído. Y había olvidado que durante todo el día había cargado una mochila con el peso, además de todos sus libros, de las monedas de su alcancía. Como no anticipé que nuestros pasos se dirigían hacia la tienda departamental.
No lo sé, pero hasta ahí llegamos. Cuando las puertas abatibles se cerraron tras nosotros, Pedro me dirigió una sonrisa muy significativa, y me preocupó muchísimo no saber qué significaba. Aún así le sonreí de vuelta. Atravesamos el departamento de maquillajes, el de perfumes, subimos unas escaleras y llegamos al de la ropa de niño. Pedro buscó con la mirada hasta que encontró un señor que se portaba el saco en una insignia de la tienda. «Hola, señor», le dijo jalándolo de la manga. «¿Usted trabaja aquí?». El hombre asintió y le preguntó en qué podía servirlo. Pedro, por toda respuesta, sacó su mochila, la bolsa de plástico con las monedas. «Tome». El hombre miró con cara de interrogación. «¿Que tome?», repitió Pedro, y antes de que las manos del hombre se sujetaran bien a la bolsa, se echó a correr. Apenas alcanzó a escuchar el tintineo que hicieron las monedas al chocar contra el piso, y no se detuvo hasta quedar a una cuadra de su casa, en la misma esquina donde se había detenido el día anterior para que Alejandra recuperara el aliento. Y ahí estaba ella de nuevo, con todo y su tatuaje, su pelo bicolor, su enorme sonrisa y un oso de peluche. «Hola», dijo ella con toda naturalidad. Pedro respondió con un «hola», menos espontáneo, más sorprendido que desconfiado. «¿Qué andas haciendo por aquí?», preguntó él después de su saludo. «Te traje esto». Alejandra le dio el oso. «No lo traía ayer porque no sabía si te iba a ver o qué. Y pues estorba, pero es para ti. ¿Cómo te fue en la escuela?». «Bien». «¿Te gusta la escuela?». «A mí me gustaba, luego ya no». «¿Cuándo ya no?». «Cuando me dejó de gustar, ya como en la secundaria». «Guácala». Alejandra había empezado a jugar con sus manos, signo inequívoco de nerviosismo, y Pedro le retorcía la cola al oso. Sus nervios eran distintos. A fin de cuentas, aunque ella le pareciera simpática y le agradara el detalle del oso, aunque los monos de peluche nunca habían sido su hit, no sabía quién era, ni por qué había comido con él, ni por qué en ese momento le estaba regalando un oso, y eso lo inquietaba un poco. «Tengo que irme, me esperan mis papás para comer», dijo Pedro, y vio un poco de decepción en la mirada de ella. «Ah, qué caray, ¿no te gustaría ir luego tomar un helado?». Favor de comprobar estadística en la página 37. «No sé, tengo tarea y eso, y bueno, luego nos vemos, adiós». Pedro caminó deprisa hacia la entrada de su casa sin volverse ni una sola vez. Botó al oso en su recámara antes de saludar a sus papás. Estaba indeciso. Por una parte le parecía sensato contarles que una mujer lo seguía y le hacía regalos. Por otra, no quería preocuparlos. Pensó en esto durante la comida y yo estaba ahí, pero tampoco me pidió mi participación. Comió a gran velocidad, se lavó los dientes por encima y salió de la casa. ¿A dónde?, dije. «A casa de Magdalena», contestó él, lo que era obvio. «Necesito hablar con ella». Magdalena le abrió la puerta con la boca llena. A señas lo hizo pasar hasta la mesa del desayunador que tenían en la cocina. A Pedro se le hizo extraño ver puesto un solo lugar. «¿Y tus papás?». «Están trabajando», dijo ella antes de tragar el bocado. «Tenían unas juntas». «Ah, pues qué bueno que llegué, así no terminarás de comer sola». Pedro ya le había contado a Magdalena sobre la mujer misteriosa que había comido con él y le había regalado una chamarra robada. Ahora le contó su decisión de quedarse con ella y pagarla con sus ahorros de 1 año y medio. Y le contó también sobre el oso, pero esta vez no solo fueron anécdotas. Pedro habló a Magdalena de su preocupación, que aún ni siquiera tenía forma definida. Simplemente no le parecía normal que una muchacha de pronto quisiera ser amiga de un niño. Magdalena creía que era mucho más suspicaz de lo que era en realidad. Formuló varias hipótesis, entre ellas que esa misteriosa mujer era escritora y quería hacer un libro sobre un niño de 10 años, y como no tenía uno a la mano en su familia, pues lo había escogido a él al azar. Otra de sus hipótesis fue que era una vendedora de cursos de inglés y quería venderle uno. Esta última nos pareció a todos, incluyendo a Magdalena, una hipótesis tontísima, pero ella se rió mucho cuando la dijo. De postre, Magdalena preparó unos panes con cajeta para ella y para Pedro. ¿Quieres café?, le preguntó con un tono imitando a un adulto. «No, los niños no toman café, se supone, ¿no?». «Pero tampoco comen solos, se supone, ¿no?», respondió ella con un tono un poco más brusca que de costumbre. Magdalena sirvió un poco de café en un pocillo. Si esta historia se desarrollara hoy, o en ese entonces, pero en Japón, Magdalena se hubiera servido su café en la taza y después de 1 minuto en el horno de microondas, podría haberse sentado a platicar de nuevo. Pero no, en esos tiempos los hornos de microondas no habían llegado al continente. En vez de 1 minuto estuvieron 8 parados frente a la estufa, esperando a que el café de Magdalena empezara a echar bullentes burbujitas mientras comía lentamente sus panes con cajeta.
Si no quieres ese oso, puedes regalármelo, sugirió Magdalena. Sí, podría ser, concedió Pedro, pero no sabía si quería el oso o no. En realidad ese no era el punto. Una vez el café caliente, Magdalena se lo sirvió en una taza, le agregó una cantidad importante de azúcar y se sentaron de nuevo a la mesa. Yo no creo que tengas que preocuparte porque te persigue esa mujer y te haga regalos. A lo mejor se siente muy sola. Y si quieres que te diga mi opinión, tú tienes cara de muy buena gente. Y no es muy común de vez en cuando ver a alguien que va así en la calle. Yo creo que por eso te escogió para comer contigo y regalarte el oso y la chamarra. Pobre, ¿no? Pedro sonrió. Esto último lo tranquilizaba más que todo lo anterior que había dicho Magdalena. Además de que algo dentro de él se había inflado al escucharle decir que tenía cara de buena persona. Magdalena le daba pequeños sorbos a su café con cara de seriedad. ¿Te digo un secreto?, dijo de pronto entre sorbo y sorbo. Sí, contestó Pedro y reafirmó con un movimiento de cabeza. Sale y vale, pero luego tú me dices uno a cambio. Él no tenía muchos secretos. Tenía uno y estaba parado justo a su derecha. Discretamente me miró. Yo intentaba hacer cara de ni se te ocurra, pero en ocasiones su voluntad resultaba más fuerte que la mía, y esta vez me hizo sentir con complacencia. Claro, en la imagen que tenía de mi mente de Pedro luchando contra su voluntad, alcancé a decírselo en un murmullo de bajos decibeles, pero eso muy firme. Ni se te ocurra. Eso es lo que se llama intercambio de secretos, decía mientras tanto Magdalena. Pedro la miraba y me miraba a mí, alternadamente. Y es mejor eso a que nada más ande uno diciendo lo suyo sin... Está bien, interrumpió Pedro. Uno y uno. Sale. ¿Estás seguro de que no quieres un café o un té? Pedro negó con la cabeza. Nunca en su vida había probado un café, y el té solo el de manzanilla que le daba a su mamá cuando se enfermaba del estómago. Es que para tener conversaciones importantes de secretos es necesario tomar algo. ¿Que no sabías? Nunca he tenido una conversación de secretos, confesó Pedro. Pero si hay que tomar algo, me podría tomar un chocomilk si tienes. Claro que tengo, dijo Magdalena y sacó un cartón de leche del refrigerador mientras murmuraba. Chocomilk, qué inmaduro. Magdalena preparó el chocomilk para Pedro y también uno para ella, explicando que el suyo no era por inmadurez, sino por el medio al insomnio que seguramente le provocaría una segunda taza de café. Sentados en el desayunador de la cocina mientras bebían sendos vasos de leche con chocolate, Magdalena le contó su secreto a Pedro. No es que sus papás tuvieran una junta hoy, ellos nunca vienen a comer. ¿Te acuerdas de la vez que viniste a la fiesta de Félix Cuevas? Tampoco estaban, nunca están. Cuando llegan casi siempre estoy dormida y no nos vemos mucho. Magdalena suspiró y le dio un trago a su leche. Pedro pensó que había sido demasiado trámite para un secreto tan poco, digamos, secreto. ¿Ves? Me atreví a intervenir. Es un secreto muy poco secreto. No le digas de mí. Dile que tus papás al contrario están todo el día en tu casa y que eso era un secreto también. Pedro me calló con un gesto. Me llamo Magdalena Gorgonia, soltó ella con mucha más solemnidad de la que había usado para decirlo en el anterior. No es cierto, dijo Pedro más por reflejo que por otra razón, pero se arrepintió de ver los ojos de Magdalena, que sin llegar a estar nublados, siempre dictaban mucha tristeza. Pedro intentó componer las cosas. Gorgonia es original. Sí, claro que es original. Nadie más se llama así. Por eso no quiere decir que esté bien. ¿Y por qué te llamas así? Mis papás dicen que porque el 9 de septiembre, el día que nací, en el santoral venía ese nombre. Yo lo he buscado en agendas y eso, y no está. Vienen otros nombres, como Felicia y Anastasia, que no son muy buenos tampoco, pero no están tan mal. Un día les dije, y me respondieron que la agenda que tenían cuando nací se les había dado una pastelería en Madrid. ¿Tú te crees eso? Pedro no sabía qué decir. Él no sabía gran cosa de agendas ni de santos. Jamás había festejado el suyo ni sabía que su nombre le hubiera tocado llevar si sus papás les hubieran dado para respetar el santoral. De ser así, Pedro hubiera podido llamarse Ramiro, Eulogio, Sofronio o Eutimio si los padres respetaran el santoral. Casi todas las personas correrían serios riesgos de llevar nombres muy raros. Pensaba que era mejor así. Su nombre estaba bien. Era corto y fácil de recordar. Magdalena interrumpió sus onomásticas meditaciones. ¿Estás listo para oír mi secreto? No era... Yo creí que el secreto era lo de tu nombre. Es parte de lo mismo.
Magdalena le dio un último trago a su leche, recargó la cabeza en los brazos y que tenía apoyado sobre la mesa y suspiró. Mis papás no me quieren. Ya no digas no me quieren, ni siquiera les caigo bien. ¿Cómo crees?, respondió Pedro y demostró que no era precisamente el mejor interlocutor cuando se trataba de contar secretos importantes. Si tuvieras una hija y te cayera bien, ¿le pondrías Gorgonia? Así viniera en 1000 santorales o te lo dijera Dios en persona. Bueno, no sé, pero los santorales seguro no. Y no es que tampoco Dios pueda venir a decirle a alguien como... Pedro se detuvo al darse cuenta de que en realidad tampoco sabía gran cosa sobre las costumbres de Dios. Olvídalo, era un ejemplo, dijo Magdalena sacudiendo la cabeza. Voy a enseñarte algo. Si el nombre no es suficientemente prueba para ti, ya verás. Ven conmigo. Magdalena tomó a Pedro de la mano y la condujo hasta la recámara de sus papás. Una vez ahí se dirigió a una cómoda, abrió uno de los cajones y sacó un folder. Se sentó en la cama y con un ademán le indicó a Pedro que hiciera lo mismo. Mira. Magdalena sacó un papelito del folder y se lo dio a Pedro. Era una nota de tintorería. ¿Y esto qué? Ve, ¿qué dice ahí? La nota era por el lavado en seco de un edredón de plumas. Pero Pedro, lo único que resultaba sorprendente era el muchísimo dinero que costaba mandar a la tintorería un edredón de plumas. Seguía sin entender muy bien a qué venía eso cuando Magdalena le pasó otro papel. Era otra nota. Esta era por la reparación de una lavadora, también por una cantidad considerable. Es que le eché un cocherón y se le rompieron las aspas o no sé qué, dijo Magdalena. ¿Le echaste un cucharón a la lavadora? ¿Para? Pues no sé, era yo chica, pero igual cuando me invité el edredón, era bebé, de eso ni me acuerdo. Pedro no supo qué decir y en su cara se podía ver toda su confusión. ¿Qué no te das cuenta? Este folder es mío, me están guardando todas estas notas, explicó Magdalena. Cuando sea grande y trabaje voy a tener que pagarles todo esto a mis papás. No creo, han de guardarlas para otra cosa, a lo mejor de recuerdo. Sí, claro, de recuerdo, y nada más guardan las de mis tonterías y de las suyas, ¿no? Aquí no está la de cuando mi mamá tiró el vino en la silla del comedor, ni la de cuando mi papá chupó el coche, no, pero sí está la de cuando tapé el excusado con el pañal del general Anaya. ¿De quién? Del general Anaya, uno de mis muñecos más queridos, que en paz descanse. Y esta otra es del día que se me cayó una coca en la alfombra. Estas dos de vomitadas, otra vez el edredón y uno de los sillones de la sala. ¿Qué vomitabas mucho? Nada más cuando comía espárragos. Ya no me pasa, y qué bueno, porque me encantan. Y mis papás compran muchos. Magdalena le pasó una nota más. Ve, aquí está otra de una taza que rompí de un juego de disquete alemán. ¿Pero cómo crees que te van a cobrar todo esto tus papás?, interrumpió Pedro, incrédulo. Ya me lo dijeron. Magdalena suspiró profundamente, acomodó las notas de nuevo en el folder y las guardó en el cajón. Pero no pudo menos que compadecer a su amiga. Una cosa es que los papás regalen enseres menores en los cumpleaños, y otra muy distinta que guarden la nota de la tintorería de cuando uno les vomita en el edredón siendo un bebé. Tal vez no es tan malo. Magdalena palmeó en la espalda de Pedro, que había puesto una cara bastante fúnebre. No me pegan, ni me regañan cuando repruebo, ni nada. Y siguen comprando un chorro de espárragos. Yummy. Los dos niños intercambiaron una sonrisa triste. Pedro siguió a Magdalena a la cocina y se sentó en el desayunador mientras ella preparaba otros 2 vasos de leche con chocolate. Bueno, te toca. Pedro se mordió el labio inferior. Tragó saliva. Se mordió el pellejito que rodeaba la uña del pulgar derecho. Se rascó una oreja y luego la otra. Ya, hombre, cuéntale, le dije. Pedro dibujó en su cara una sonrisa de alivio y sonreí también. Magdalena puso los 2 vasos en la mesa, se sentó frente a Pedro y cruzó los brazos, demostrando toda su disposición para escuchar el secreto que estaba a punto de serle confesado. Es que... bueno... ¿cómo te diré? Pedro suspiró. Yo, en realidad, no tengo amigos. ¿Y yo qué soy, tu cubeta?, interrumpió Magdalena ofendida. No, quiero decir, nunca he tenido, o bueno, no tenía. No sé, hace poco que te conozco, pero en la escuela, por ejemplo, no me llevo con nadie. No me importa porque... Pedro bajó el volumen de su voz. En realidad sí tengo un amigo.
Magdalena se acercó a Pedro sin dejar de mirarlo con atención. ¿Quién es tu amigo? No lo puedes ver, nadie lo puede ver. ¿Está aquí ahora? Nada tonta era esa Magdalena, eso sí hay que admitirlo. Pedro le dijo que sí, y ella miró hacia el lugar vacío en la mesa. Te digo que no lo puedes ver, de todos modos no está ahí. No es de los que se sientan a la mesa y esas cosas. ¿Cómo se llama? Pedro abrió los ojos con gran sorpresa. No sé, yo siempre le digo, oye, tú. Nunca había pensado en poner nombre y hasta ahora se le ocurría la posibilidad gracias a esta chica. ¿Y está guapo? No, claro que no, ¿cómo va a estar guapo? Y además es un viejo, dijo Pedro. Me pareció que con una pizca de celos. ¿Y un viejo de cuántos años? No sé, como de 25. Si entre los lectores hay alguno de 25 años o más, suplico no tomarlo personal. Hay algunos niños que, así como a toda bebida alcohólica le dicen vino, a cualquier persona mayor de 20 años le dicen viejo. Nota el narrador con disculpa incluida. Pedro respondió a las demás preguntas de Magdalena, que tenían más que ver con nuestra amistad que con mi aspecto físico. Es muy listo y simpático y me ayuda bastante. Platicamos mucho, nunca frente a las personas, porque me contó que una vez un niño que tenía un amigo imaginario y platicaba con él en voz alta, y sus papás se espantaron y lo mandaron a hacer muchos estudios. Creyeron que estaba loco. La historia fue cierta. El amigo imaginario que le asignaron a aquel chico nunca pudo convencerlo de que tenía que mantenerlo al margen del resto de su comunidad. El niño hablaba con él a todas horas sin importar quién estuviera enfrente. Además, el amigo imaginario en cuestión tenía la costumbre de hacer muchos chistes, y el niño tenía ataques de risa constantes. Pues claro que sus papás se inquietaron mucho. El amigo imaginario tuvo que renunciar. Lo hizo justo a tiempo, antes de que los papás concretaran el trámite para meter al chico en una institución. No me puedo quejar. Pedro no le dijo a Magdalena sino cosas buenas de mí. Ella lo escuchó con mucho interés. Me pareció que le hubieran dado ganas de tener un amigo imaginario también. Pedro le preguntó de mi parte que si no había tenido nunca uno, porque realmente parecía la candidata ideal para tenerlo. Sí, tuve uno, recordó Magdalena. Se llamaba Pepe, tenía las manos y los pies negros y venía por mí en un Ferrari, pero las cosas no funcionaron. Sirva la anterior respuesta por si acaso quedaba alguna duda de la singularidad de esta chica. Caramba, fue lo único que por mi parte alcancé a opinar. A Pedro y a Magdalena les sirvió mucho más esa plática todas las anteriores que había tenido para tejer el lazo. Sí, ese que eventualmente podía hacerme desaparecer de la vida de Pedro, pero él estaba feliz y ella también. Llegó el momento de despedirse y Pedro lamentó que los papás de Magdalena no hubieran vuelto a una casa. No le gustaba dejarla sola, a pesar de que sabía que casi todo el tiempo era así. Tenía la extraña sensación de que Magdalena le había confesado más cosas a él que viceversa, y eso tampoco le gustaba. Por cierto, le dije para nivelar ya en la puerta, todas las mañanas en la regadera yo canto Sobreviviendo, la de los Bee Gees. ¡Ah, qué horror! Magdalena lo miró encogiendo los ojos. ¿También la bailas? No, menos mal. Antes de cruzar la calle hacia su casa, Pedro se volvió para despedirse con la mano. Ahí le dices a tu amigo imaginario que me dio mucho gusto conocerlo, aunque sea platicado, le gritó ella. Él está aquí y puede oírte, ¿verdad? Yo asentí, y casi sin querer correspondí a la sonrisa de Magdalena.